vidas, sirviendo y expectantes porque, bueno, tenemos ahí temporada de campamento. Va a ser nuestra primera temporada de campamento acá en México. Y allá en el campamento de Palabra de Vida, según lo que entiendo, cada semana a partir de mañana vamos recibiendo 400 a más jóvenes, ¿no? Con un programa de deporte, juegos, diversión, pero con el principal propósito de compartirle de Cristo a estos jóvenes, ¿no? Llegan de lunes hasta el sábado y están toda una semana ahí, como le digo, con diferentes actividades, diferentes juegos, competencias, pero con el principal propósito de compartirles de Cristo. Así es que si tienes un tiempo ahí en la semana, en estas semanas, durante 3 semanas, vamos a estar recibiendo jóvenes. Ora por ellos, ora por los misioneros que están allá, por el equipo. Va a ser un tiempo muy desafiante y de recibir muchos jóvenes y que estos jóvenes puedan pasar de muerte a vida, que puedan conocer el mensaje de Cristo. Hoy día vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la palabra de Dios, ahí en Marcos capítulo 15. Y pensaba, cuando me dijeron, bueno, compartir acerca de Marcos capítulo 15, lo empecé a leer nuevamente y la figura o el personaje de Pilato que sale ahí, vamos a leer ahora algunas cosas, me llamó mucho la atención porque poniéndonos en el contexto, Jesús estaba ya cerca de ser crucificado. Y ya empieza a relatarse ahí en la palabra de Dios los hechos rápidamente de lo que está sucediendo. Entonces Jesús, al ingresar y ver toda la ciudad y tener un recibimiento, y de repente la gente se empieza a poner en su contra, y de repente lo empiezan a perseguir, y de repente Él programa una cena con sus discípulos, sabiendo que ya era el último momento para pasar con ellos. Y en ese momento que tiene la cena, después de que conversan y hablan, Él les enseña acerca del servicio, acerca del amor. Tiene la respuesta de alguno de ellos de: yo no te voy a traicionar, yo voy a estar contigo, y se van a orar. Y después, en el momento que están orando, Jesús le dice: necesito que oremos por este momento, vamos a pasar un momento muy complicado. Y algunos se duermen y Jesús los despierta y dice: hay que orar, hay que velar y orar. Y finalmente llegan el que lo traiciona, llegan los soldados romanos de noche y se lo llevan a Jesús. Sus amigos son dispersados, sus discípulos que habían dicho: vamos a estar contigo, corren, se escapan. El único que lo siguió de lejos, más o menos, Pedro, finalmente cuando lo está siguiendo, lo niega, lo termina negando 3 veces. El ambiente era muy cargado, era un ambiente de fiesta ahí en la ciudad. Se dice que aproximadamente 2 a 3 millones de personas llegaban a la ciudad. Entonces, ¿te imaginas cómo es un ambiente de fiesta en esta ciudad con 2 a 3 millones de personas que no estaban ahí? Seguramente había gente durmiendo en las calles, había suciedad. En la madrugada había gente de repente armando sus negocios, armando sus tiendas para el día siguiente y proyectando todo lo que iba a hacer, las actividades, las fiestas. Y entre todo ese barullo, todo ese tumulto, Jesús, el Hijo de Dios, que era muy conocido, que había hecho muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios, aún en ese momento tiene encuentro con personas. Y si tú ves la palabra de Dios, es maravilloso pensar en los encuentros de Jesús con las personas. No sé si te has puesto a pensar alguna vez cómo hubiera sido vivir en ese tiempo, cómo hubiera sido estar cerca de Jesús, cómo hubiera sido tener un encuentro con Jesús, cómo hubiera sido escucharle. Porque ahí en los evangelios, en la palabra de Dios, se narra a Jesús caminando, yendo de aldea en aldea, pueblo en pueblo, pero siendo muy intencional, buscando encontrarse con las personas, buscando relacionarse. Y es así que en sus caminatas un día se encuentra con unos pescadores y dice: vamos, ven, sígame, dejes tus redes. Sígueme, ven conmigo. Y esos pescadores dejan las redes y le siguen. Y en uno de esos encuentros también se encuentra con una mujer y le dice: ¿sabes qué? Yo tengo la verdadera agua, agua viva. Y le cuenta el mensaje de Dios y su vida cambia.
y su vida cambia radicalmente. Así Jesús se encuentra con personas que a veces tenían problemas, dificultades de salud, con ciegos, y les recupera la vista y les muestra el mensaje de salvación. Y sabes, ahí en Marcos capítulo 15, como te digo, ya estando a momentos de la crucifixión, estando a simplemente momentos, Jesús aún siendo intencional. Y ahí vas a ver el 15:1, fíjate, vamos a ir viendo versículo a versículo, pero tiene un encuentro muy interesante. Con todo el tema que había sucedido, con todo el problema, lo habían tomado a Jesús, lo habían llevado de juicio en juicio. Yo te recomiendo leer un libro, se llama Jesús, de Charles Swindoll. Habla detalles acerca de Jesús, acerca de su vida. Y en una de las páginas él muestra los juicios que se presentan a Jesús. Vas a ver que a Jesús lo llevan de lugar en lugar, de autoridad en autoridad, para hacerle juicio, para acusarlo, para decirle, él es culpable, queremos que lo maten, decían. Y ahí en este libro hay un cuadro donde narra cada detalle de los juicios, y en cada detalle dice por qué no era válido, por qué estaba mal, por qué no estaba conforme a la ley, y por qué no valía todo lo que estaban haciendo. Y en cada juicio Jesús era inocente, pero ellos buscaban la manera de cómo cambiar las cosas. Fíjate ahí 15:1, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y ahí narra la aparición de Pilato. Y se dice ahí en los libros de los historiadores que Pilato era un gobernador que tenía muchos temas acusados de presunta corrupción. Y que Pilato tenía muchos temas de querer congraciarse con el pueblo, querer estar bien con los romanos, querer estar bien con el pueblo que tenía a cargo. Era una persona que no le gustaba parecer débil, que a él le parecía que él quería figurar como la persona que tomaba la decisión, la última palabra, que era la persona que decidía las cosas, que nadie decidía por él y que finalmente él marcaba los rumbos de esa gobernación que a él le habían dado. Y él quería figurar siempre como una persona importante, como un líder. Y tiene su encuentro con Jesús. Y tiene su encuentro con Jesús muy de mañana. Ahora era un ambiente de fiesta. Era un ambiente de reunión, era un ambiente de fiesta, de negocio. Y uno se imagina a Pilato seguramente caminando por las calles, viendo todo el ambiente, todo el movimiento, incluso algunas veces siendo invitado a alguna ceremonia, a alguna reunión durante la Pascua, la fiesta. Y estaba ahí Pilato viendo todo lo que sucedía, tratando de mantener el control de la ciudad, porque había llegado mucha gente, había llegado cantidad de personas y de repente le traen a Jesús frente a él. De repente le traen a Jesús frente a él. Ahora, yo quiero que pienses que muchas veces nuestra situación es así, ¿no? En medio de una ciudad llena de personas, en medio de una ciudad llena de gente, en medio del alboroto, del tráfico, del trabajo, de las cosas que tenemos que hacer, Jesús se presenta en nuestras vidas. Jesús se presenta en nuestras vidas y nos habla a través de su palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias que vamos pasando. Jesús se puede presentar a nuestras vidas. Y sabes, el amor de Jesús es tan grande que busca un encuentro con cada uno de nosotros. Y como se ve aquí en la palabra de Dios, aún en momentos complicados, Jesús tiene un encuentro con Pilatos. Y Pilato, una persona, como te digo, muy dura de corazón, que no le interesaba nada de estas cosas, que no le interesaba nada de los milagros de Jesús, de lo que estaba haciendo, lo tomaba por cualquiera. Jesús tiene un encuentro con él y tiene una oportunidad. ¿Sabes qué maravilloso ahora que estamos alabando a Dios a través de las canciones? Qué maravilloso es pensar y reconocer que si tú has puesto tu fe en Cristo, un día tuviste un encuentro con Jesús.
un día te encontraste con Jesús y a pesar de todos tus problemas, todas tus circunstancias, todas tus actividades, todo el ritmo de la ciudad, un día Dios permitió que el Evangelio, el mensaje de Dios, llegue a nuestras vidas, con diferentes circunstancias cada uno. Si nos ponemos a compartir y a contar, seguramente hay muchas circunstancias y podemos decir, mira hermano, a mí me sucedió de esta manera, o yo estaba en este lugar, o conocí a tal persona, pero tenemos diferentes circunstancias. Sin embargo, Pilato estaba ahí. Y cuando ves las historias de personajes bíblicos y los encuentros que Jesús tuvo, uno a veces se pone a pensar, ¿pero qué estás haciendo? Tenías a Jesús ahí al frente. Tenías al Hijo de Dios ahí al frente. ¿Cómo vas a tratarlo así? ¿Cómo vas a ignorarlo? ¿Cómo vas a pensar que tú tienes el control? ¿Cómo vas a pensar que tú tienes el poder? Porque fíjate, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado. Y me llamó la atención la palabra atado, porque dice pues que Jesús vino para dar libertad, para romper las cadenas del pecado, para darnos libertad. Y la creación lo estaba llevado atado, amarrado a Jesús. Ese Dios que tenía el poder de, con la voz, con la palabra, desaparecerlos. Simplemente hacer un gesto y no estaba nadie. Y Él en su amor, en su gracia, está siendo llevado atado hacia Pilato. A veces se ve en la televisión las personas acusadas por crímenes, por corrupción, y cuando los llevan atados, amarrados, a veces se cubren, ¿no? Se tapan, no quieren que vean o que se refleje una imagen de ellos que están amarrados, atados. Sin embargo, Jesús estaba caminando ahí muy de mañana, en medio de la ciudad, en medio de toda esa gente que los visitaba, atado de manos. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención de este concepto? Es que a veces nosotros pensamos tener el control de las cosas y es como que atamos a Jesús. Y queremos caminar ciertos caminos, ciertos rumbos, ciertas circunstancias, y pensamos que podemos llevar a Jesús porque decimos que somos cristianos, creyentes y llevamos una vida de fe, y podemos llevarlo atado a lugares donde seguramente no es tan bien que vayamos. Pero hay que recordar que Dios tiene el control. No porque Jesús estaba atado, yendo hacia Pilato, hacia el gobernador, Dios dejaba de tener el control. Vamos a ir rápido ahí al libro de Isaías, el capítulo 45. Isaías 45. El versículo 6 y 7. Fíjate lo que dice Dios ahí. Isaías 45, 6, 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Fíjate la última frase, ¿no? Yo Jehová soy el que hago todo esto. Sin embargo, estas personas que tenían un encuentro con Jesús, tanto Pilatos, tanto los líderes religiosos, lo estaban llevando a Jesús atado. Y cuando llegas a esa porción de la Biblia en Marcos, capítulo 15, después de haber visto todas las maravillas, todos los relatos, todos los milagros de Jesús, y viendo toda la gracia, la intención de Jesús, y llegas a ese capítulo y ves que lo llevaban atado en medio de toda la gente, en medio de toda la sociedad. A veces uno se puede pensar,
que a veces no somos tan diferentes hoy en día. Y a veces pensamos que podemos llevar a Jesús atado. Podemos llevarlo conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que queramos. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros a veces lo podemos llevar a donde no debemos ir. O tomamos decisiones que no debemos tomar. O hacemos pecado. Hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y es como si estuviéramos haciendo lo mismo. Como decimos, ¿sabes qué? Yo entiendo todo lo que tú dices, pero te voy a poner esto y vas a ir donde yo quiero. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer mi voluntad, no tu voluntad. Muchas veces en espacios de nuestra vida tenemos esta lucha. O tenemos este problema, este complejo en nuestra mente pensando que nosotros tenemos el control. ¿Sabes qué, hermanos? Dios siempre tiene el control. Dios no deja de tener el control. Y en vez de meternos en una situación, por el contrario, pienso que la figura debería ser, nosotros nos atamos y decimos, Señor, tú llévame, tú dirígeme, tú muéstrame. Soy un esclavo por amor, soy un seguidor por amor. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que si nosotros hacemos nuestra voluntad, que si nosotros formamos nuestro camino, lo único que vamos a causar es daño en nuestra vida, daño en nuestra familia, daño en nuestro hogar, daño en nuestro entorno. Y Jesús nos dice, ¿sabes qué? Por acá no es. Y decimos, no, te vamos a llevar, yo decido. Es lo que muchas veces hacemos. Y estaba ahí frente a Pilato, frente a la autoridad, frente a como esta persona que te digo que él decidía. Él quería hacer lo que le parezca. Pilato le preguntó, versículo 2, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Es muy interesante que si tienes esta Biblia donde se detalla con letras rojas las palabras de Jesús, vas a ver que en el capítulo 15, casi todo el capítulo 15, solo hay 2 o 3 frases de Jesús. Cuando él lo estaban acusando, cuando él lo estaban llevando hacia la condena. ¿Sabes? Jesús siempre tiene todas las respuestas. Por años, por mucho tiempo, seguramente cada uno de nosotros busca respuestas en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, en diferentes personas, en diferentes medios, en diferentes motivos. Pero Jesús tiene todas las respuestas. Y a veces cuando ya es el último recurso decimos, voy a ir a Jesús. Cuando ya probamos de todo, ¿no? En mi vida tuve una experiencia adolescente. Mis padres buscaban la solución a un problema de salud de mi hermano. Y sabes, ellos buscaban la respuesta y veía a mis papás buscando la respuesta en diferentes lugares, en la medicina, en medicina natural, en psicólogos, diferentes lugares. Tocaban puertas y yo les veía semana tras semana preguntando, consultando, viendo opciones, invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, buscando una respuesta. Querían que su hijo se sane, querían que mi hermano esté bien. Y buscaban respuestas hasta que un día una persona les habló de Cristo. Y hubo un rotundo cambio en la vida. ¿Sabes? El proceso de salud de mi hermano todavía duró más, gracias a Dios hoy está bien, está sano. Pero cuando nos encontramos con Jesús, tenemos una respuesta verdadera. Él tiene todas las respuestas. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. ¿Sabes qué? Hay veces que ya tenemos la respuesta. Ya lo entendemos. Sabemos quién es Jesús. Hemos escuchado muchas veces de Jesús. Jesús el Dios, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el que no cometió pecado, el que vino a la tierra. Y que a través de él tenemos vida. Y vida en abundancia, gracia, bondad, de amor.
Y muchas veces conocemos, pero seguimos haciendo la misma pregunta que Pilatos. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Es verdad que Jesús es Dios? ¿Es verdad que Jesús puede cambiar mi vida? ¿Es verdad que hay salvación en Jesús? Por años hemos escuchado el mensaje. Por años hemos comprendido. Pero muchas veces seguimos preguntándonos, ¿es verdad? ¿Es verdad que Jesús tiene la respuesta? ¿Es verdad que si estoy en esta situación, Jesús tiene el control? ¿Es verdad que si pasa tal situación, Jesús tiene poder? ¿Es verdad? Me gusta mucho las respuestas de Jesús en los encuentros con las personas. Es muy simple. Los encuentros de Jesús con las personas y sus respuestas son muy simples. No busca ver la raíz de la palabra y todo lo demás, que a veces nos complicamos. Jesús busca dar una respuesta simple a la pregunta que le da Pilato. Dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Seguramente Pilato lo había escuchado. Como te digo, Jesús era una persona muy conocida. Seguramente sus consejeros le habían contado de este Jesús. Le habían dicho lo que estaba sucediendo. Sin embargo, él vuelve a hacer la misma pregunta y le dice, tú lo has dicho. Yo soy el rey. Hay momentos en nuestra vida que sabemos que Jesús tiene la respuesta, pero seguimos preguntándonos, ¿será que Jesús tiene el poder para esto? ¿Será que puedo confiar estas cosas en Jesús? Hermanos, confiamos en Jesús para salvación. Confiamos en Jesús para vida eterna. Pero a veces no confiamos para el día a día. A veces no confiamos para nuestra salud. A veces no confiamos para nuestra economía. A veces no confiamos para nuestra familia. A veces no confiamos para nuestros hijos. A veces no confiamos para nuestro futuro. Pero hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, quien tiene poder para dar vida y vida más allá de la muerte. Hemos puesto nuestra confianza en Jesús para vida eterna. Sin embargo, a veces seguimos preguntándonos, ¿será que Jesús tiene poder? ¿Será que Jesús puede con esta situación que es más grande que yo? Finalmente Jesús es más grande que todo. Finalmente Jesús tiene todas las respuestas. ¿Sabes? Nuestras actitudes, cuando nos vamos encontrando con Jesús, cuando vamos conociendo su palabra, cuando vamos entendiendo su palabra, es que Dios tiene el control. Otra actitud es, Él tiene todas las respuestas. Rápido, vamos al libro de Job. ¿Quién más que Job para contarnos toda su experiencia, todo lo que vivió, todas las circunstancias? Job, capítulo 40, el versículo 7. Creo que todos sabemos todo lo que pasó Job, todo lo que perdió, todas las circunstancias, todo el dolor, todas las preguntas que finalmente él se hace, todos los amigos que vienen y querían aconsejarle, querían decirle, hay pecado y muchas cosas. Pero ya en los últimos capítulos, es interesante lo que le dice Dios. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Y el versículo 9 es bien interesante porque le dice, ¿sabes qué, Job? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? O sea, nos podemos comparar en algún momento con Dios y pensar que nosotros tenemos alguna respuesta frente a Él, alguna solución frente a Él. En lo mínimo. Dios le pregunta esto a Job y le dice, ¿tú tienes un brazo como yo? O sea, ¿truenas con voz como tu voz como la voz de Dios? ¿Es así? Pensemos, de ninguna manera. De ninguna manera podemos tener alguna pregunta
que Dios no pueda contestar. De ninguna manera podemos tener alguna pregunta o alguna circunstancia que no le podamos encargar a Dios. En ninguna manera. Sin embargo, a veces hacemos preguntas como las de Pilato, ¿no? Estaba frente a Jesús y le dijo eso. Y a veces tenemos conversaciones con algunas personas que conocen a Dios y quieren mostrarnos la palabra de Dios, y tendemos a hacer preguntas, ¿no? Y tendemos a decir, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si hay tal situación en mi vida? ¿O podrá Jesús darme esto? Porque he escuchado que otras personas dicen esto. Porque estamos en la época de la información y todo llega en segundos. Y tenemos corrientes de internet, de televisión, consejos, personas, y todos tienen su punto de vista. Mas, sin embargo, dice que la palabra de Dios está firme y que el fundamento es Cristo. Y que el cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. ¿Qué más seguridad hay que eso? Pero a veces nos ponemos como Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Es verdad? ¿Puedes controlar mi vida? ¿Tienes poder? A ver, cuéntame, Jesús, si verdaderamente puedes. Quiero evaluar, quiero ver quizás tu hoja de vida para ver si se adapta a mí. De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Es una actitud mala frente a Jesús. Es una actitud que no debemos tener, es una actitud lejana a lo que Jesús nos muestra. El versículo 3 dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho, ¿no? Y ahí estaba Pilato, ahí estaba Jesús, ahí estaban todos los religiosos. Dice que estas acusaciones se llevaban ahí en un patio grande. Estaba la autoridad Pilato, que lo habían traído de madrugada, muy temprano hacia él. Estaban los líderes religiosos parados ahí frente, que se dice que eran más de 60 líderes religiosos, todos ahí con toda su fama, frente a él. Y Jesús simplemente dijo, tú lo has dicho. Sin embargo, los 60 personas que estaban ahí lo acusaban a Jesús de cargos que no eran en su contra, que él no había hecho. Pilato le dice, y los principales sacerdotes le acusaban. Versículo 4, otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Y le dice, Jesús, ¿no vas a responder? Mira, todos ellos de lo que te acusan. ¿No vas a hablar? Jesús dijo todo lo que tenía que decir. Tú ya lo has dicho. Tú ya lo has dicho. Sabes, en nuestra vida siempre va a haber así, personas en nuestro entorno que van a tratar de acusar y decirte, ¿a ese Jesús que sigues? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que la Biblia es real? ¿Estás seguro que está bien donde te congregas? Porque mira, hay esta noticia, mira, esto ha pasado, mira, esto he escuchado, mira, se dice que esto, mira que la ciencia dice esto. Van a estar ahí acusando. Así como a Jesús estaban acusando, va a haber personas en nuestro ambiente, en nuestro entorno, que te van a estar acusando, ¿por qué sigues a Jesús? Y no va a ser una, no va a ser dos, van a ser muchas, y van a tratar de cambiar tu vida, van a tratar de cambiar tu respuesta, como lo estaban haciendo con Jesús. Querían tratar de cambiar su respuesta, querían tratar de cambiar lo que él había mostrado. Y estaban acusándole, diciendo mentira tras mentira tras mentira. Hoy el mundo es así, ¿no? Cuando uno quiere defender la palabra de Dios, cuando uno quiere mostrar la palabra de Dios, cuando uno quiere mostrar los principios de Dios, ¿qué respuesta tienes? ¿Qué respuesta tienes en tu trabajo? ¿Qué respuesta tienes en tu escuela? ¿Qué respuesta tienes en tu centro de estudio? Cuando quieres mostrar la palabra de Dios. No siempre hay un grupo que te acusa y que te dice, ¿cómo vas a seguir esas ideas? Estás equivocado. Esa no es la verdad. No vengas aquí con esa religión. ¿No te encuentras con personas así hoy en día? Eso era lo que pasaba. Eso era lo que pasaba. Sin embargo, dice el versículo 4, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato
se maravillaba. Se impresionaba porque generalmente cuando traían a alguien, ¿qué se escucha? Soy inocente, dice, ¿no? Grita a los cuatro vientos, y es mentira lo que me están acusando. Yo soy inocente. Jesús no necesitaba demostrar eso. Jesús había predicado durante mucho tiempo en las plazas, en los lugares públicos, acerca de la palabra de Dios. Su vida era pública, ellos conocían, ellos sabían dónde estaba. Sin embargo, le estaban levantando falsos testimonios, le estaban levantando mentiras. ¿Sabes? Cuando vengan todos los ataques, cuando quieras presentar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, ¿sabes lo que más va a responder? Lo que más va a dar convicción, lo que va más a dar seguridad y que la gente pueda entender ese mensaje, lo que finalmente va a dar es tu vida. ¿Qué le respaldaba a Jesús? Su vida. En la palabra de Dios dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad, como quien mostraba con su vida a cabalidad lo que estaba enseñando. Cuando vengan los ataques de personas que dicen, es mentira, tú no tienes que compartir ese mensaje es obsoleto, nos ofende que compartas de Cristo, nos ofende que compartas la palabra de Dios, lo que va a respaldar tu mensaje es nuestra vida. ¿Qué reacción tienes cuando te encuentras con la palabra de Dios? ¿Qué reacción tienes cuando te encuentras con Jesús? Dice que Pilato se maravilló, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió? Porque cuando le traían personas, gritaban seguro, desesperadamente, no, yo no soy culpable, soy inocente, gritaban. Y él se maravilló, ¿qué pasó con esta persona? ¿Por qué es diferente? La palabra maravillas, Dios la usa en muchos conceptos de su palabra, no vamos a buscar ahora por el tiempo, pero muchas veces cuando Dios habla de su creación dice, y maravillas, se dice que Dios hizo maravillas. Sin embargo, acá Pilatos la usa como un concepto simple de me impresioné. Hoy día usamos la palabra maravillas como un concepto rápido también, ¿no? ¿Sabes qué? Este celular hace maravillas, o este auto hace maravillas, ¿no? O yo hacer maravillas en la cocina, diferentes cosas. Sin embargo, a lo que se refiere Jesús en su palabra, Dios en su palabra, cuando habla de maravillas, habla de algo impresionante. Él habla de la creación y dice, es una maravillosa creación de Dios. Habla de las obras de Dios que son maravillosas y grandes. Él quiere hacer maravillas en tu vida. Cosas impresionantes. ¿Tu vida cambió cuando recibiste a Jesús? ¿Dónde estarías hoy si no hubieras conocido a Cristo? ¿Dónde estuvieras hoy si la palabra de Dios no hubiera llegado a tu vida? ¿No es una maravilla cómo cambió tu vida con la palabra de Dios? ¿No es una maravilla cómo deberíamos responder frente a las acusaciones, frente a los ataques? ¿Cómo debería ser nuestra respuesta frente a tener a Cristo en nuestra vida? Deberíamos responder con maravillas, porque debemos contar la maravillosa obra de Dios en nuestras vidas. Pecadores condenados a muerte, que hemos pasado de muerte a vida por la maravillosa obra de Dios. Eso es gracia. Contar nuestra salvación, contar nuestro testimonio es una maravilla. Y no simplemente como dice Pilato, yo me maravillo que él no se defiende. Contar tu testimonio es una maravilla, porque estás contando de aquel que te dio vida, que te salvó, que nos rescató, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, Él nos rescató y nos dio vida, y vida más allá de la muerte. Ya para terminar, reconocer que Jesús tiene la salvación, no tú. Vamos a avanzar hasta el versículo 8, dice, y viendo a la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilatos le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga
del que llamáis Rey de los judíos. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale, crucifícale. Estaba ya la situación muy grande, había crecido, estaba la situación alterada. Pilato quería resolver la situación y dijo: ¿sabes qué? Si ponemos a Barrabás, seguro van a escoger a Jesús y ya me libro de este problema. Hay una tradición antigua, dice: ofrecemos a este y nos libramos. Y cuando queremos solucionar las cosas por nuestros propios medios, la situación va a crecer para mal. Pilato quería resolverlo como buen político, con alguna estrategia, alguna circunstancia, alguna situación. Quería resolverlo y enfrentarle al pueblo esto porque no quería perder su popularidad. A veces, cuando hablamos de Jesús, no queremos perder nuestra popularidad, ¿no? Y usamos nuestros medios, nuestros recursos, que no son conforme a la palabra de Dios. Pilato no quería perder su popularidad, por eso dijo: les ofrezco a Barrabás, acá está, llévense a Barrabás. Mas no contaba con los religiosos que incitaron al pueblo y dijeron: sácanos a Barrabás. ¿Qué hago? La situación, cuando queremos resolverla por nuestra propia circunstancia, por tradiciones o por cosas de nuestra propia vida, de nuestras propias capacidades, va de mal en peor. Y eso es lo que pasaba. Pilato quiso resolver la situación por sus capacidades, por sus medios, teniendo ahí a Jesús. Él quiso resolverla y lavarse las manos y decir: ya, con Barrabás seguro ya esta persona que es libre lo van a dejar y ya no va a tener problemas. Pero la gente eligió a Barrabás. No contaba con eso. Versículo 13, ellos volvieron a dar voces: crucifícale, crucifícale. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato entendía: esta persona es inocente, no ha hecho nada. El juicio no es correcto. Quiero salvarle de alguna manera. Pero si no haces las cosas conforme a la palabra de Dios, por más que quieras resolver las situaciones, no vamos a poder. No vamos a poder. Al encontrarnos con Jesús tenemos que recordar que Él tiene la salvación, no nosotros. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Sin embargo, a veces queremos hacer como Barrabás, como Pilato, presentar nuestros medios, presentar nuestras formas y presentar a un Barrabás ahí. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Qué triste, ¿no? Tenía un encuentro perfecto con Jesús, tenía a la persona ahí, tenía a Jesús ahí, pero por no renunciar a su popularidad, por no renunciar a su poder, por hacer caso a la influencia de otros, por tratar de resolver las cosas como él quería, finalmente entregó a Jesús a que lo crucifiquen. Y Barrabás, que estaba preso en un calabozo oscuro, en un calabozo húmedo, seguro, mal alimentado, de repente le tocan a la puerta y le dicen: vamos. Quizás Barrabás pensaba: ya es mi momento, hasta aquí llegué, he sido homicida, he hecho los peores pecados. Él pensaba mientras caminaba seguramente por un túnel oscuro, y de repente abren una puerta y él pensaba ver muerte, mi condena. Y quizás de repente lo empujaban de la puerta y miraba la luz y cerraban la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Alguien tomó el lugar de Barrabás. El homicida, el pecador, alguien tomó el lugar. Se dice que las personas que han recibido algún órgano de otra persona, de un donante, en un tema de vida o muerte, reciben un órgano y ese órgano les permite continuar viviendo. Quieren conocer a su donante, quieren conocer por todos los medios a esa persona y darle las gracias. ¿Sabes? Pilato perdió su oportunidad. Tenía a Jesús ahí presente. No sabemos qué pasó con Barrabás, pero pienso que seguramente él quería entender y quería comprender qué pasó. Yo el homicida, yo el condenado, ¿por qué me dejaron libre? ¿Qué sucedió? El justo murió por los injustos.
cargaron todo el peso del pecado sobre Jesús. Todo el peso de nuestros pecados. El que no tenía pecado se hizo pecado por amor hacia nosotros. Y sabes, no sé si comprendemos a cabalidad. Pilato pasó por todas esas circunstancias, tenía a Jesús ahí presente. Hoy aún tenemos el mensaje de Dios ahí presente. Y a veces lo rechazamos como Pilatos. Tenemos la presencia de Jesús, tenemos a personas que nos hablan de Dios, tenemos la iglesia, y aún queremos resolverlo por nuestra misma forma. A pesar de los años, aún seguimos cometiendo el mismo error de Pilato y no queremos renunciar quizás a nuestra popularidad. No queremos renunciar a nuestra posición. Hay algo que nos amarra a no permitir que Jesús entre en nuestras vidas. ¿Sabes? Así como Barrabás, alguien murió en su lugar. Alguien hoy está diciendo, hay salvación para ti. Y sabes, Dios está diciendo, no importa el pecado que hayas cometido. El justo murió por los injustos y en Él tienes salvación. En Él tienes vida eterna. ¿Vas a seguir dejándolo de lado? ¿Vas a seguir buscando tus respuestas, tus medios? ¿O vas a poner tu vida en Cristo? Vamos a orar en esta mañana, en esta tarde ya. Y si tú nunca has puesto tu fe en Cristo, si tú nunca has reconocido que eres pecador y que Jesús tiene poder para dar vida, hoy es un perfecto día para tomar esta decisión. Quizás tú has batallado ahí por años, buscando tus medios, tus formas, tus respuestas. Y el mensaje de Dios está ahí. Quizás has recibido la negación de mucha gente atacándote, diciéndote, son fábulas, son cosas obsoletas. Mas Jesús, su mensaje siempre ha estado ahí. Y hoy es un día ideal, maravilloso para decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Entiendo que el justo murió por mí. Murió por el pecador, por el injusto. Pongo mi fe en Cristo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de un encuentro con Jesús. Y ahí, como estás sentado con tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados, si hoy día le has dicho así a Jesús, basta de luchar, basta de por mis medios, quiero poner mi fe en Cristo, simplemente me gustaría que levantes tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien que ha puesto su fe en Cristo hoy y que reconoce que no puede seguir batallando por sus medios, por sus maneras? Puedes levantar tu mano y decir, nadie está viendo, simplemente queremos orar por ti. ¿Hay alguien? Arriba y abajo diciendo, hoy he puesto mi fe en Jesús. Hoy reconozco a Jesús como mi Salvador. Hoy dejo de luchar y dejo de poner mi confianza en mis capacidades. Confío en Jesús. ¿Alguien que le dice así? ¿Puedes decirle, yo pongo mi fe en Jesús? Alzando tu mano. ¿Alguien? Gracias. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Ya veo tu mano, puedes bajarla. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios por salvación en esta mañana. ¿Alguien más que ha puesto su fe en Cristo, que ha hecho, Señor, ya he luchado tanto por mis medios, he buscado respuestas, tu mensaje está ahí, quiero tomarlo, el Evangelio está ahí, quiero poner mi fe en ti? ¿Alguien más? Y si tú ya has puesto tu fe en Cristo, hoy es un día maravilloso para también reconocer eso. Voy a confiar totalmente en Jesús. Muchas veces confío en mis fuerzas, en mis capacidades. Muchas veces he tenido vergüenza de hablar de Cristo. Muchas veces mi vida no ha reflejado lo que dice tu palabra. No quiero ser como Pilato, no quiero perder la oportunidad de tener a Jesús ahí a mi lado. Quiero vivir conforme a tu palabra. Que hoy día sea un día para renovar nuestra fe en Cristo. Gracias, Padre, Señor, por tu bondad, tu amor. Gracias por tu mensaje, Señor. Permítenos cada día vivir conforme a tu voluntad.
cada día buscar las respuestas en ti, cada día reafirmar la esperanza que tenemos en ti. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.